En esta oportunidad nos van a estar acompañando Eva Terenzi, kinesióloga, docente en terapias complementarias, hablando sobre el tema de reflexología de manos para el equilibrio del cuerpo en estrés, ataques de pánico, artrosis. Y el doctor Jorge Alonso, médico especialista en medicina integrativa y fitomedicina, director del posgrado de medicina integral, de medicina indígena, americana de la UBA, autor de libros Tratado de los fitofármacos y neurotraucéuticos, perdón. Bueno, como siempre, estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, desde el canal de la Asociación Argentina de Masajistas y desde Facebook. Les pedimos que, bueno, si les gustan las transmisiones que estamos dando, que pongan me gusta y que se suscriban al canal. Pueden ver después las repeticiones de todo lo que ustedes deseen repetir en el canal de YouTube. Muteamos todos los micrófonos y luego podemos ir escribiendo todas las preguntas en el chat. Hacemos primero las preguntas del aula, de Zoom, y después preguntamos a través de YouTube y de Facebook. Bueno, buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias por haberme convocado nuevamente a estas charlas vía online. Un poco difícil para nosotros que somos más grandes este tipo de charlas sobre estos temas. Bueno, el tema de hoy, como vos dijiste, Patri, se trata de la reflexología de las manos. Todos sabemos que en las manos se reflejan todos los órganos y todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, ¿verdad? El estudio de las manos ha sido, de alguna manera, tratado por muchísimas civilizaciones antiguas, sobre todo la China y la India. Estas culturas se dedicaron muchísimo a saber qué transmitían las manos, ¿verdad? Bueno, hace miles de años, los médicos miraban las manos de los pacientes para poder descifrar sus enfermedades según el color y la forma de las manos. Entonces le podían decir cuáles eran sus enfermedades. Las manos de los pacientes veían color y entonces de ahí trataban de decirles cuáles eran sus enfermedades. En el año 1926, Aldene, un estudioso alemán, practicó un mapa donde mostraba cómo a través de la forma de la mano y de los colores se podía saber qué enfermedades podía tener la persona heredadas de sus antepasados. Bien, esas enfermedades, digamos, bueno, de ahí era la atención de quienes daban estos trabajos de reflexología. Bien, para, digamos, poder transmitirles mejor esta técnica y para que ustedes puedan interpretarla un poco mejor, vamos a hablar un poco de lo que es la relación entre el cerebro y las manos. ¿Verdad? Bueno, ustedes vieron que cuando uno quiere pensar o acordarse de algo, lo primero que hace es llevarse la mano a la frente, ¿verdad? Bueno, en lo que respecta a la influencia recíproca de las manos y el cerebro, sobre todo está en la punta de los dedos, en la yema de los dedos. ¿Sí? Ah, no sé.
Sí, no sé si se... No, no, todo bien. Todo Ah, bien. Bien, pues, sí, continúo. Sí, sí, alguien Estudios, habló por ahí. claro, Sí. está bien. Estudios realizados también descubrieron que en el centro de la mano se refleja toda la parte del cerebro, el control del cerebro. En el centro, no sé si ven ahí, porque yo no me veo muy bien, ven ahí en el centro de la mano. Levantar un poquito más para que se vea a la altura de estar ahí. Perfecto. Ahí está bien, sí, yo, ahí está bien. Sí, Bueno, perfecto. eso sería, en las manos y el cerebro se representan de alguna manera una parte de gobernar los órganos, ¿tá? Un autogobernación de órganos. Bien, ¿qué tendríamos que pensar? Por ejemplo, que el cerebro es el poder legislativo y las manos el poder ejecutivo. Entonces esa es la relación. También tenemos que pensar que cuando uno quiere estimular o hablarle a los demás o los pensamientos, uno los va expresando a través de las manos, ¿verdad? ¿Bien? Bueno, vamos, no quiero olvidarme, tengo un apunte ahí como para... Bueno, un filósofo alemán escribió sobre las manos y él decía que el cerebro, digamos, las manos de alguna manera, sería el extremo del cerebro. ¿Bien? Bueno. Es el instrumento principal del cuerpo humano, o sea, el instrumento porque nosotros todos son las manos. Bueno, todos sabemos que para el masajista lo más importante son las manos. Bien. En la década del 40, un inglés descubre que haciendo un masaje, ahí está, haciendo un masaje muy suave sobre la zona que se refleja la columna vertebral, la cabeza, la columna vertebral, el coxis. Bien, de que haciendo un pequeño, se regresaba de alguna manera, formando, se entraba en contacto con el periodo de gestación. De ahí la terapia, perdón, no pedí agua, la terapia metamórfica. No sé si escucharon hablar alguna vez, la terapia metamórfica es los pies, el reflejo de los pies, las manos y la cabeza. ¿Verdad? Bien, bueno. Entonces, vamos a que mirando y recolectando de un lugar y otro, de varios autores, llegué la conclusión de que esta reflexología de la mano, todos sabemos que la reflexología en particular tiene como primer resultado la relajación, ¿verdad? Bien. La relajación. Esa relajación lleva a que al que ser humano pueda, de alguna manera, además de ser saludable, va a ser también estimular, de alguna manera, todo lo que son los estímulos perdón, la redundancia, los estímulos del estrés. Bien, entonces, para llegar a hacer este tratamiento, esta terapia, va a ser global, digamos. Vamos a dividir la zona, no creo que se vea esto. No, lo voy a hacer yo en mi mano. Sí, no, no se ve. Ahí ven bien la mano. Y ahí se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, la mano, digamos, en zonas. Esta primer zona, que está marcada, así ahí yo no me la pego. Esta primer zona acá, esta zona, es toda la zona que corresponde
a la parte pélvica. Toda esta zona. A ver si ahí, esta zona sería la zona pélvica. Esta zona, la zona abdominal. Llega hasta acá. Esta zona acá, torácica. ¿Se ve bien ahí? ¿Pueden? No se ve bien. Más o menos como para... Y toda... Sí, decime. Y toda esta zona acá es la zona encefálica. Digamos, es zona, no es el órgano o el sistema representado. Sé que la reflexología de la mano, cuando queremos tratar el sistema orgánico, vamos a ir por zonas donde están bien determinados los órganos. Esto sería global. ¿Bien? Bueno, también, cada dedo representa un estado de ánimo. El mayor representa los miedos. Las emociones, perdón, las emociones. El índice, el pulgar, las emociones. El índice, ahí se ve, el índice, los miedos. El medio, la rabia. El anular, la inseguridad. Y el meñique, la autoestima. Y el centro de la mano, haciendo esto, ahí el plexo solar. Esa sería la representación. Bien. Entonces, el trabajo para ir recorriendo toda esa zona va a ser un trabajo de oruga. Ahí está. Yo apoyo la uña del dedo pulgar y hago un pequeño, como si estuviera escarbando. A eso se le llama camino de oruga. Vamos haciendo como un gusanito. Entonces voy a recorrer primero comenzando por la mano derecha y por la palma de la mano. Entonces ahí voy a recorrer con ese trabajo en oruga toda la zona pélvica, tanto derecha-izquierda, izquierda-derecha. 2 o 3 veces. Después voy a pasar a la zona abdominal. Entonces recorro toda la zona abdominal, ahí recorro bien todo. Una vez que pasé 3 o 4 veces por la zona abdominal, voy a hacer la zona torácica. Y ahí también voy a hacer todo ese trabajo y la voy a recorrer. Todo ese trabajo de oruga. Oruga se le llama porque uno va haciendo como escarbando con la mano. Bien. Una vez que llegué a la base, ahí, a la base de los dedos, voy a recorrer con el mismo maniobra todo el dedo, la parte media, la parte de un costado y el otro costado. Bien, ahí comienzo en la base, voy ahí, bien, hasta la punta de los dedos. Entonces recorro desde el índice al meñique. Una vez que hice todo el trabajo, el pulgar lo dejo para último. Y cuando hice todo el trabajo en la palma de la mano, voy a ir al dorso de la mano. Y en el dorso de la mano voy a recorrer desde el índice, desde la uña, toda la base hasta la muñeca. Acá va a ir derecho desde la base de la uña
hasta la muñeca, pasando 2 o 3 veces por cada línea, por cada zona. Ese sería el trabajo para el estrés y para, digamos, la parte de artritis. ¿Por qué también lo relaciono con la artritis? Porque en el trabajo de haber tratado muchísima gente mayor, noté que las manos que estaban muy tiesas, con poca movilidad, ya tomaban un poco más de movilidad y se relajaban bastante. ¿Por qué? Porque con ese trabajo también lo que voy a hacer al relajar, le voy a dar una mayor irrigación sanguínea a la zona, la voy a oxigenar también, y aparte va toda la zona nutricional se va a desbloquear para que vaya al lugar que el cuerpo lo necesite. ¿Está? Bien. Bueno, eso por esa razón lo pongo para artritis, porque hay un cambio muy notable en las manos cuando uno hace este trabajo. Bien, ¿por qué dejo el pulgar para último? Porque el pulgar, para la gente que sufre de pánico, yo le hago un trabajo, a ver si puedo ahí, de un masaje. ¿Se ve ahí? Un masaje muy suavecito, lo voy recorriendo, ahí llego toda esta zona de la columna vertebral hasta el coxis. 3 o 4 veces. Este trabajo de masajear toda esta zona que corresponde a la columna vertebral, acá está la pituitaria en el medio del dedo gordo, esto se lo pueden recomendar a los pacientes que sufren de pánico. Yo tuve muchas experiencias, incluso de alumnos en Viedma, que un día digo, mira, mientras estás mirando televisión y demás, ¿por qué no te vas masajeando toda esa zona? Bueno, tuve la alegría de saber que dejó de tomar medicamento porque se ponía a hacer ese trabajo y la verdad que se dormía o podía dormir mejor o no sentía tantos esos ataques de pánico. Hay un trabajo de un japonés, que para poder relajarse, las personas que por ahí no pueden dormir y de alguna manera en esta época que estamos también, que no estamos bien todos, que nos cuesta, que estamos con miedo, que estamos con ataque de pánico algunos, Entonces, el trabajo es tomarse, comenzando por el pulgar, con la otra mano, bien el dedo, ahí se ve, se nota ahí, bien el dedo, durante 1 minuto. Ir pasando después al índice, pasando después al medio, pasando al anular y al meñique. O sea, tomarlo y apretar, cerrarlo, encerrarlo entre la otra mano. Bien. En una mano, primero la izquierda, después la derecha. Y después, acá, en el centro, donde está el plexo solar, voy a hacer una presión y voy a contar hasta 10. Primero una mano, después la otra. Ese trabajo es de un japonés. Entonces, hay personas que esto se lo podemos indicar a los pacientes, lo pueden hacer tranquilamente. Entonces, bien, repetimos, primero la palma de la mano desde el túnel carpiano, o sea, de la zona que va
todas las partes las voy trabajando. Luego, el dorso es de la uña hacia la muñeca, entero. Voy trabajando entero. Voy haciendo, a ver, no puedo, ahí, por ejemplo, ¿está? Así voy recorriendo, recorro, ahí todo, hasta acá. No sé, no sé si se ve bien, no es muy tan fácil. Bueno, Te pregunto, Eva, todo lo que vos haces en la mano siempre con movimiento de oruga. Sí, siempre, y digamos, la presión va a ser, depende, digamos, yo tengo muy gordita y bastante musculosa, entonces puedo hacer fuerza. También para todos los masajistas, para quienes trabajamos con las manos, es auto, digamos, lo puedo hacer, a veces es más fácil hacerlo a uno mismo que a los demás, ¿no? Entonces es un autotrabajo también para los masajistas. A ver, si alguna cosita, estoy mirando así a ver si me olvidé pero la relación del cerebro con las manos es muy importante. Si ustedes también piensen que en la punta de los dedos se relaciona con los nervios del cerebro, ¿tá? Con infinitamente muchísimos nervios, muchos más que los que se van a las demás partes del cuerpo, o sea, ahí tenemos toda la parte nerviosa. Pero que mucha gente cuando está hablando hace este trabajo, o sea, junta la punta de los dedos. Eso es para concentrarse y poder descifrar lo que van a explicar. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, algo? Estoy mirando y tengo una ayuda de memoria. Acá Maru pregunta, si la presión se realiza con la uña o la yema del pulgar. Y eso va a depender mucho, sí, a ver, ahí lo muestro. Yo apoyo la uña, ¿tá? Si es una mano muy delgada, muy huesuda, por ahí lo hago con la yema, pero si la mano es gordita y es musculosa, sí lo puedo hacer con la punta de la uña. O sea, los masajistas usamos uñas muy cortas, así que no van a molestar. Sí. ¿Es igual trabajar en la mano que en los pies? En los pies se puede trabajar, digamos, igual, ¿sí? Se puede trabajar igual, va a ser global, no es órgano o sistema, no es por órganos o por sistemas, sino sería global. Lo que pasa es que la reflexología de la mano la tenemos un poco más incorporada en la gente grande que no le gusta sacarse los zapatos o enfermos y demás, la tenemos más integrada a ese tipo de tratamiento a esas personas. Ajá. Preguntan, ¿cuánto dura un masaje de reflexología en las manos? Y más o menos tardaría en total las dos manos, y llegaría a unos 45 minutos. Porque también va a depender de la mano. Ajá. Si es de un hombre, por ahí es una mano más grande. Sí. ¿Es conveniente poner algún aceite o no es necesario? Si pueden poner un aceite, sí, pero por ahí resbala demasiado la mano si ponemos mucho, muy poco. También pueden terminar quienes usan parafina, pueden hacer un baño de parafina después que terminan esta terapia, esta sesión.
¿Cuál es el criterio, pregunta Ricardo, de conexión entre la zona de las manos y las regiones anatómicas mencionadas? ¿Cómo es la conexión o cuáles son las bases fisiológicas? Y las bases, la conexión del cerebro con las manos. Sí. La conexión del cerebro con las manos. Y bueno, ese fue un estudio. No, dice que no. A ver, Ricardo, ¿qué es lo que le No, a ver, sí. Desmutea el micrófono, Ricardo, y pregúntale. Acá puedo, ¿sí? Sí. A lo que yo me refiero es esto, le pido disculpas, pero yo soy un estudioso del cuerpo Sí, a a nivel anatómico. Entonces usted me dice, por ejemplo, que esta es la zona pélvica. ¿Qué conexión hay para entender que esto se conecta con la pelvis? ¿Cómo es? ¿Por un canal nervioso? ¿Por una energía? Es un reflejo por un canal nervioso, un reflejo. Ajá. O sea, toda la zona pélvica se refleja en la mano o en el pie en esta zona. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. ¿Por bioseguridad se tendría que usar guantes? Pregunta Patricia. La verdad que con guantes es imposible sentir, porque en la mano, muchas veces, sobre todo las de los masajistas, uno va sintiendo como cristalitos. Y con los guantes, yo creo que si puede trabajar con los guantes, yo soy anti-guante. Pero bueno, eso queda en cada uno. Eso queda en cada uno. Aparte la mano puede estar, el brazo puede estar estirado y no estar encima de la persona. Claro. Karina pregunta, dice, ¿dónde podemos encontrar las bases científicas del sistema? Las bases científicas del sistema en los libros de reflexología. En los libros de reflexología. Si bien, no me acuerdo los autores, pero hay libros de reflexología de la mano. Hay un libro que se llama en este momento, la Biblia de la reflexología. También ahí explican. Eso lo puede encontrar en libros. Yo he hecho cursos y después he leído muchísimos libros. Entonces, uno tiene la experiencia de haber trabajado, la experiencia de haber, también hice el curso de terapia metamórfica. Entonces, relacionando la reflexología, la terapia metamórfica, el trabajo de un masaje, entonces uno une todo y hace una terapia. Perfecto. Pregunta, la charla queda grabada en YouTube, así que después la pueden ver todas las veces que quieran, porque preguntan si alguien graba la charla. Después dice Betty, el masaje del pulgar para las personas que sufren pánico, ¿es en forma de oruga? Gracias. Sí, no, en todo un masaje de círculo, como una fricción, en circular, es circular. Hacia afuera o hacia adentro es igual, en un sentido centrípeto o centrífugo, pero es como hacer, a ver si ahí lo ven, hacer ahí un círculo, una fricción circular. Bueno, acá dice que hay un libro de Alicia López Blanco. Bueno, ella va a estar disertando en 15 días con nosotros acá, así que ya lo sé. Claro, porque está la reflexología también holística. Creo que ella es de la reflexología holística, tengo libros. Tengo libros. Pero la reflexología holística lleva un poco más de tiempo. Esto sería como para este momento, ¿no? De la gente que tiene pánico, de la que sufre, digamos, de estrés y demás. O sea, es algo muy... Cuando uno da el curso, desde ya que es mucho más
instructivo. Por ahí en esto uno trata de ser lo más simple posible para que lo entiendan. Perfecto. Paola, bueno, dice que no escucha. Paola, tendrías que revisar tu computadora en la parte de audio, que es lo que está pasando. Luz dice, ¿cuántas sesiones se realizan más o menos en una terapia? Y en una terapia eso va a depender también un poco de cada uno, pero no menos de 5 sesiones. Puede ser 1 o 2 veces por semana. Bien. Bueno, acá Ana pregunta, ya te lo había preguntado antes, pero dice, ¿se usa cualquier aceite o se puede usar algo específico? Lo que ustedes crean necesario. Lo que crea necesario el profesional. David, ¿hay alguna pregunta desde YouTube? Patricia, desde Facebook. Hola Patri, te las pasé, igual la leo, no hay ningún problema. Dale, léelas porque no llegue todavía. Mónica Matei pregunta si hay alguna técnica justamente, y estas técnicas sirven para las dolencias de artritis. Creo que le respondió Bea. Bueno, y la otra pregunta que hacen es si hay algún tipo de masaje o presión para la... ¿Para la qué? Bueno, no, se corta, se escucha mal. Sigo leyendo acá. Bueno, Maru hizo una pregunta similar a la que hizo David recién. Dice, con reflexología en las manos, ¿se puede aliviar dolencias por artritis en miembros inferiores? Sí, va a ser mucho más efectivo la mano, pero en miembros inferiores también, porque va a relajar todo el cuerpo. Va a relajar todo el cuerpo. ¿Tá? Si bien, bueno, la reflexología podal sería mucho más práctica para cuando es una artritis en los pies. Desde Facebook preguntan qué se puede hacer para el ciático desde la mano. Y desde la mano, el ciático, toda esta zona pélvica trabajar un poco, pero en el ciático en la mano no está muy representado, está más representado en el pie. Perfecto. Liliana pregunta desde Facebook también, buenas tardes, haciéndonos nosotros mismos los masajes, ¿da el efecto deseado? Sí, Un sí, automasaje, ¿no? ¿Eh? Un automasaje. Sí, totalmente. Sí, sobre todo para nosotros los profesionales que de alguna manera las manos se nos van deformando un poco, y sobre todo para eso. Perfecto. Estoy mirando acá porque, bueno, hay muchas... Está bien. Sí, en YouTube, con el nombre de la charla de hoy, va a ser la última que está colgada en YouTube. Si podrías repetir los nombres que le da a cada dedo. Los nombres que le da, sí, los nombres, sino que es el estado de cada dedo. El pulgar representa las emociones. El índice, los miedos. El medio, la rabia. El anular representa la autoestima. Y el anular representa la inseguridad y el meñique la autoestima. Perdón que me confundí. Perfecto. Y tomándolos, pero bien fuerte, ahí tiene que ser entre 1 y 2 minutos. Bien. Bueno, acá dan una sugerencia que Anne Marquet, Manual Práctico de la Terapia de las Zonas Reflejas de los Pies. Bueno, muy interesante. ¿Me puedes Sí, mostrar? hay muchos libros. Sí. Sara dice si se le puede mostrar dónde termina el masaje de la columna en la mano. ¿Dónde termina a ver, ahí? ¿Ven bien la mano ahí? Sí, se ve. Se comienza desde el medio del dedo donde está la pituitaria.
se recorre todo y termina acá atrás, ahí, en la muñeca, acá, donde comienza la muñeca. Maru pregunta, dice, ¿esta técnica se puede realizar como terapia única o es complementaria? Puede ser complementaria. Lo que sí se aconseja que si se hace reflexología en los pies, no se hace en las manos, porque volvemos a estimular los mismos órganos que estimulamos. Si es las manos, no se hace en los pies. Si se hace en los pies, no se hace en la mano. La reflexología se realiza en la cara, todos sabemos, la cara, las orejas, las manos, los pies y la columna vertebral. En la columna vertebral están representados todos los órganos. Perfecto. El reflejo, ¿no?, de todos los órganos. Bueno, y ya vamos a ir, esta es la última pregunta, hay muchas, pero ya nos está esperando el doctor también y nos hemos pasado de horario. Cecilia pregunta, dice, para relajación por insomnio y dolencias de hombro y cervicales, ¿qué podemos hacer? Claro, toda la zona, más sería trabajar toda esta zona torácica. Acá está representado el brazo. Esto, ahí, en los pies, en la mano más o menos igual. Esta zona, a ver, espérate que me estoy mirando yo en vez de ustedes. Esta zona representa toda la parte de la espalda, el omóplato, el hombro, el brazo. Bien. Tendría que insistir un poquito más en cada zona. Digamos, esto es global. Entonces, si yo tengo un problema en la zona abdominal, voy a trabajar más toda esa zona abdominal. Perfecto. Y bueno, hormigueos en la mano, calambres, ¿se puede hacer algo? Sí, para todo ese tipo de artritis, calambres y demás, eso va a ser buenísimo. Migraña. Migraña sería la parte cefálica, o sea, sería cuando están trabajando todos los dedos, por eso los dedos se trabaja, la parte, ¿no es?, del medio, cada costado, y después esta zona del dorso, perdón. Bueno, espero que les haya gustado. hay muchas preguntas más, pero vamos a finalizar acá. Si vos querés después leer el chat y preguntar, contestar a través del chat, y bueno, y si no, te volveremos a invitar para otra próxima. Bien. Muchísimas gracias, Eva. No, al contrario, espero que les haya sido útil y que puedan aplicarla de alguna manera para solucionar este tema. Buenísimo, Eva, muchísimas gracias. Todo esto siempre es útil y le da a todos los colegas un espacio para seguir investigando y aprendiendo y realmente ir entrando más ampliamente en cada una de las materias. Claro, sí. Gracias, Eva. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes por convocarme. Un gusto. Buenas tardes. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Alonso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes y bueno, agradecimiento a la Asociación Argentina de Masajistas por esta convocatoria, a dar esta charla. Un saludo especial a Jorge, que tuvo la gentileza de contactarme en su primer momento. Y bueno, espero darle simplemente una semblanza de lo que es la fitoterapia, la fitomedicina, el uso de plantas medicinales. Es simplemente, por el tema del tiempo, una introducción, como para que también tengan idea de qué se trata esta temática, ¿no? Más allá de que a veces uno lo conoce como los yuyitos de la abuela, ¿no es cierto? Pero la idea es que esto tiene una connotación científica y a eso también hemos apostado durante tantos años para posicionar la fitoterapia en los niveles más altos académicos. Gracias a toda esta apoyatura científica que se ha dado,
ya la fitoterapia forma parte de los sistemas de atención primaria de la salud de muchos países, y se dictan cursos en la Facultad de Medicina. En este caso dirigimos el posgrado en la Facultad de Medicina, habida cuenta de la gran cantidad de información que hay como para complementar la actividad de los profesionales de la salud. Muy bien, bueno, vamos entonces, vos me la vas a pasar, Patricia, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta presentación que uno está viendo en esta plaquita que dice fitomedicina, enfoque actual, ahí tenemos un poco las dos vertientes, ¿no? Hacia la izquierda lo que es la vertiente tradicional, que tiene que ver con pueblos originarios, con civilizaciones muy antiguas, y a la derecha un poco lo que es la parte científica, lo que es la investigación. Hoy en día las dos cosas están encadenadas, no hay una estructura únicamente de medicina tradicional separada de los científicos, sino que las dos están imbricadas en un proceso de complementariedad, ¿no es cierto? De esa manera, entonces, lo que hace por así decirlo, la fitomedicina es tratar de corroborar lo que se dice a nivel empírico, folclórico o popular, es decir, da una corroboración científica de aquello que se habla desde el punto de vista popular o folclórico. La siguiente. En esta placa que vamos a ver ahora a continuación, vamos a tener que separar también un poco aquello que uno ve muchas veces en la calle, que uno dice, bueno, ¿esto es fitoterapia? Bueno, esto a veces no es tampoco fitoterapia, por más que puedan ser plantas que puedan estar distribuidas a la venta en calles o también en plazas, etcétera. Pero fíjense, incluso a veces hasta el lenguaje, ¿no? Dice pomada para el dolor muy fuerte, con J, que duele mucho, ¿no? Con N. Entonces, y a veces uno no sabe realmente qué planta hay ahí adentro, si está bien clasificada, si es una planta que ha sido recolectada en el momento oportuno, porque hay muchas variantes justamente en función de la eficacia de las plantas medicinales. La siguiente, por favor. Por eso, cuando hablamos de plantas, hoy hablamos de fitomedicina. La fitomedicina es un resumen de esto que ustedes están viendo a continuación. ¿Por qué? En la fitomedicina ingresan distintas disciplinas que dan cada una su aporte a lo que va a ser el uso de la planta medicinal. Por ejemplo, la antropología se va a encargar de darnos aquellas nociones del uso de las plantas por las comunidades, por las civilizaciones, por los pueblos originarios. La química nos va a dar la estructura de los principios activos que están presentes en las plantas. La nutrición nos va a dar el aporte nutricional que tienen algunas plantas que son tanto alimenticias como medicinales, ¿no? Por ejemplo, el ajo, el brócoli, son medicina y son alimento. Entonces, la nutrición nos da un panorama de cómo está constituido también alimenticiamente una planta. La ecología nos va a hablar del hábitat donde la planta puede desarrollarse, cuáles son las condiciones ecológicas por las cuales la planta puede resistir de pronto determinadas alteraciones atmosféricas o determinadas condiciones desde el punto de vista meteorológicas desfavorables. Y todo eso entonces forma parte de lo que es el ecosistema en el cual las plantas crecen. La agronomía nos va a dar los datos del suelo, de la tierra, cuál es el pH óptimo para que la planta crezca, para que la planta se desarrolle, si requiere un suelo arenoso, alcalino, es decir, hay determinantes que están en el suelo y que hacen a que la planta pueda dar realmente sus principios activos. La farmacología ya es la parte experimental, donde la planta se somete a ensayos que pueden ser a través de ensayos en animales, estudios in vitro, y, lógicamente, ensayos en humanos. La botánica es muy importante para la correcta identificación de las plantas. Hay plantas que se parecen a veces entre sí y pueden generar confusiones. Por ejemplo, miren qué confusión terrible sería confundir una plantita de perejil con la de cicuta. Después cuando tengan tiempo, métanse en Google, pongan en imágenes y pongan hoja de cicuta y hoja de perejil, y van a ver la similitud que hay, ¿no es cierto? Y miren la confusión que podría haber desde el punto de vista toxicológico, emplear una de otra.
Por lo tanto, el botánico hace un rol muy importante para determinar la identificación de cada especie. Y la biología, bueno, está de algún modo relacionada con la ecología y tiene que ver precisamente también con los aspectos que rodean lo que es el ecosistema a la planta medicinal. Por eso la fitomedicina es un eslabón superior a la fitoterapia. Es decir, la fitomedicina es la corroboración científica de lo que es el saber popular. El saber popular sería la fitoterapia. La siguiente, por favor. Entonces, uno a veces pregunta, ¿esto está legislado, lo de las plantas? Bueno, sí, está legislado lógicamente por el ANMAT. Fíjense que tenemos distintas clasificaciones, tenemos distintos rubros donde se van a registrar las plantas medicinales. Por ejemplo, pueden ser en forma de hierbas sueltas, que a veces es lo que encontramos en algunas dietéticas, en algunas herboristerías. Hay un concepto que ha aparecido que es el alimento funcional, y tiene que ver con algunos alimentos que tienen de pronto connotaciones que son benéficas para el organismo. Esas connotaciones se denominan justamente funcionales, porque mejoran el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, puede ser una leche con un lactobacilo, esos yogures, ¿no es cierto? Puede ser un alimento funcional, pero también lo pueden ser algunos aceites vegetales que tienen propiedades como los aceites omega, ¿no es cierto?, que son muy útiles también para lo que es la salud. Hay aceites omega que están presentes en muchas plantas, indudablemente. El concepto de nutracéutico también puede incluir aceites omega, pero es la posibilidad de dar el alimento funcional con forma farmacéutica. Es decir, acá para que ustedes distingan, el alimento funcional, si lo comemos de la manera habitual, en forma de alimento, es alimento funcional. Ahora, si eso me lo dan en una cápsula, es un nutracéutico. La palabra entonces céutico tiene que ver precisamente con forma farmacéutica de presentación. Por eso vamos a encontrar que hay cápsulas que tienen aceites omega, por ejemplo, cápsulas que tienen lactobacilos, que lógicamente tienen una importante repercusión en la salud. Vamos a encontrar también muchos productos en la calle, en las farmacias y en algunas dietéticas que dicen suplementos dietarios. El suplemento dietario muchas veces involucra una planta, pero hay que agregarle una vitamina o un mineral a efectos de que responda a la definición de suplemento dietario. Porque el suplemento dietario implica un suplemento que en alguna condición de déficit yo voy a requerir. Por ejemplo, una mujer que está en el embarazo puede estar anémica y de esa manera el hierro se puede constituir en un suplemento dietario o está supliendo una necesidad carencial. Lo mismo que el calcio cuando estamos frente a osteopenia o osteoporosis. Ahora, es muy difícil poder decir que uno tiene un déficit de una planta en el cuerpo. Yo no puedo decir tengo un déficit de ginkgo biloba en mi cuerpo para justificarlo como suplemento. Pero este aquí que el término de suplemento dietario es un término muy norteamericano que abundó precisamente en la década del 90, generó una gran industria en Estados Unidos, debido a que la FDA, que es el organismo de control de los productos así en Estados Unidos, no se quería hacer cargo de los productos naturales. Entonces dice, bueno, las plantas, todo eso va como suplemento dietario. Ahora, si el suplemento dietario no responde a la definición de un suplemento, no puede ser suplemento dietario. Por eso en Argentina dijeron, bueno, si el ginkgo biloba no responde a un déficit en el cuerpo, vamos a agregarle una vitamina, un mineral, para que entonces sí responda. Por eso encontramos que plantas que están como suplemento dietario en las farmacias van a ver que está junto con una vitamina, con un mineral, con un aminoácido, que es la manera de poder registrarlas. Ahora bien, muchas plantas para suplemento dietario tienen que estar en un código que es el código alimentario, en código positivo. No es que cualquier planta uno la pone como suplemento dietario, porque uno puede decir, mi abuelita allá en, no sé, en Jujuy, usa una planta que crece allá nada más y es útil, por ejemplo, para el reuma. Entonces voy a ver si un laboratorio se interesa y la saca como suplemento dietario. No, tiene que estar en el código alimentario. Y las del código alimentario es un listado que se llama listado positivo, que son plantas que se sabe que son inocuas en su consumo.
Lógicamente, esas plantas, cuando uno las ingresa a nuestro organismo, tienen que tener condiciones de seguridad, lógicamente. Entonces, si es una planta que nadie conoce, que la conocía la abuelita que está allá en Jujuy, entonces esa planta va a tener que ser testeada de alguna manera y responder a estudios nacionales fitoquímicos a ver si puede ser incorporado o no como suplemento, ¿no? Esto es importante siempre señalarlo. No es bueno estar, por así decirlo, con plantas que uno desconoce su accionar y por el hecho de creer que es una planta va a ser inocuo, no es así. Hay otra categoría que se llama medicamento herbario tradicional. Acá, por ejemplo, hay plantas que han sido utilizadas por comunidades durante mucho tiempo. Por ejemplo, el jarabe de Ambay, nosotros lo hemos postulado en atención primaria de salud en la provincia de Misiones como medicamento herbario tradicional, porque de pronto los guaraníes ya la usaban al Ambay para los problemas respiratorios. Entonces, ese uso tradicional que responde a las tradiciones y que está bien sustentado a lo largo de mucho tiempo, sirve también para que un producto pueda ser registrado. Entonces, alguno preguntará, ¿se registran productos sin ensayos clínicos? Sí. Hay plantas que se registran sin hacer ensayos clínicos simplemente porque el uso tradicional, bien constatado a lo largo de centurias, es suficiente prueba para que el producto se considere inocuo, porque lógicamente a través de cientos de años, si la gente hubiera muerto, se hubiera intoxicado, eso salta en algún lado. Por ejemplo, la valeriana ya hablaba Galeno en el siglo I después de Cristo. En el siglo IV antes de Cristo ya hablaba de ella Hipócrates. Entonces, nadie se intoxicó con la valeriana a lo largo de centurias. Entonces, la valeriana puede ser incorporada como un medicamento de uso tradicional, pero aplicado, por ejemplo, al uso tradicional, que es ansiedad, insomnio, relajación, etc. Ahora, yo no puedo decir, la valeriana la voy a usar, por ejemplo, para tratar la alopecia. Si yo descubro que la planta logra detener la caída del pelo, eso es una investigación que sale del uso tradicional y va a tener que constituir otro rubro, por así decirlo. Entonces, a lo mejor va a tener que entrar como un medicamento, porque ya va a requerir ensayo clínico para demostrarlo. En cambio, el uso tradicional no requiere el ensayo clínico porque la tradición ya es suficiente data que la avala precisamente. Hay también, uno dirá, he visto productos que se dan bajo receta, incluso algunos jarabes para la tos, hay algunos jarabes de hiedra que son muy populares y que entran bajo receta. Pero también uno dirá, pero ese mismo jarabe de hiedra, el otro laboratorio lo tiene de venta libre. Bueno, acá hay estrategias que hacen los laboratorios. Hay algún laboratorio que le interesa ingresar su producto en la obra social. Dice, a mí me interesa que entre en PAMI, que entre en las prepagas y que entre en las obras sociales. Bien, si lo quiere bajo ese rubro, lo va a tener que meter bajo medicamento, porque las obras sociales van a ser los reintegros por receta. Entonces, si no hay receta, no hay reintegro. En cambio, otro laboratorio dice, no, a mí el jarabe de hiedra me interesa que lo compre la gente en venta libre, que se acerque a una farmacia y a una dietética y lo compre ahí. Bueno, entonces vamos a encontrar que el mismo producto puede estar diferenciado en venta bajo receta y venta libre también. Los fitocosméticos, que son productos para la cosmética, y acá a veces hay que diferenciar la cosmética de la patología dermatológica. Porque uno dirá, a ver, ¿la alopecia es una enfermedad o es un tema cosmético? Bueno, la alopecia, por ejemplo, está en esa delgada línea entre enfermedad y tema cosmético. Lo mismo que los piojos, los piojicidas, están en esa delgada línea que uno dice, bueno, es un tema cosmético nada más, porque nadie se va a internar porque tenga piojos en la cabeza, ¿no es cierto? Es un tema que lo resolvemos por afuera. Pero bueno, hay otros temas de piel que sí son enfermedades, psoriasis, vitiligo, dermatitis atópica. Entonces, ese tipo de productos que pueden tener forma tópica van a tener que ingresar como medicamentos, porque están preparados para tratar enfermedades. La siguiente. Las plantas
uno pregunta muchas veces en las plantas, ¿qué es lo que actúa en la planta? En la planta actúan los principios activos, que son componentes que están distribuidos en toda la planta. Ahora bien, de una planta, ¿nosotros usamos toda la planta o usamos una parte de la planta? En general, se usa una parte de la planta. Entonces, esa parte de la planta que se emplea, que está muchas veces registrada en farmacopeas, a eso se le llama droga vegetal. Por ejemplo, la valeriana. La valeriana es una planta que lo que funciona es la raíz. Entonces, la raíz de valeriana sería la droga vegetal en ese caso. Por ejemplo, el ginseng. El ginseng lo mismo, lo que funciona es la raíz. Entonces, la droga vegetal es la raíz de ginseng. En esa raíz, por ejemplo, vamos a encontrar distintos principios activos. Ahí ustedes tienen mencionados un poco la gran mayoría de principios activos. No es que todas las plantas tienen todos estos principios activos. Algunas tienen de pronto flavonoides, otras tienen saponinas, otras tienen taninos, y en muchos casos hay una mezcla de varios componentes a la vez. La siguiente. El nivel de evidencia con respecto a las plantas, hay 3 niveles que son justamente para diferenciar. El nivel más bajo, el más bajo, que es el que menos rigurosidad tiene, es la infusión. ¿Por qué? Porque es el tecito. ¿Y por qué es el nivel más bajo? Porque la planta está en contacto únicamente con el agua. El agua es la sustancia que va a extraer los principios activos. Y si es agua, lo que va a extraer de la planta son los principios activos hidrosolubles, o sea, los solubles en agua. Entonces, otros compuestos que no son solubles en agua no van a salir. Entonces, en el tecito me queda únicamente una parte de principios activos. El segundo nivel de evidencia son las tinturas o jarabes, también puede ser, porque, por ejemplo, en el caso de las tinturas, el solvente va a ser agua más alcohol. O sea que va a salir lo hidrosoluble y lo alcohol soluble. Entonces acá ya tengo más componentes. Pero el tercer nivel de evidencia, el mejor para todas las patologías, son los extractos estandarizados que suelen venir en cápsulas o comprimidos. Eso significa que la planta ha sido sometida a muchos solventes a la vez y esos solventes extrajeron todos los principios activos. De esa manera vamos a entender por qué también hay diferencias de precio. Porque yo le puedo decir a ustedes, por ejemplo, bueno, para un problema de memoria consuman ginkgo biloba. Muy bien. Entonces yo puedo darles una receta, porque hay ginkgo bilobas bajo receta, que son extractos estandarizados. Tienen un costo más elevado que la tisana de las hojitas que se venden por ahí en una dietética. O también más caro que una tintura. Y a veces la gente dice, no, mire, el doctor me dio una receta, pero el producto cuando fui a la farmacia me sale 1.500 pesos. En cambio, en la dietética conseguí las hojitas para infusión y me salió 40 pesos. Bueno, no es negocio eso, porque lo que funciona es el extracto estandarizado por encima de lo que es la infusión. Pero atención, no significa que las infusiones sean nulas totalmente. Hay infusiones que funcionan perfectamente porque los principios activos que actúan son los hidrosolubles. Entonces, a veces, por ejemplo, infusiones para los gases, el meteorismo, una infusión de hinojo, de anís estrellado, ahí funciona bien tanto los componentes que tienen hidrosolubles como que los podemos obtener a través del humo que va surgiendo en esa infusión. Entonces, esto es importante que ustedes por lo menos fijen este concepto de que hay distintas categorías en función de la eficacia a la hora de prescribir un producto. La siguiente, por favor. Bien, hay muchos fundamentos históricos. La siguiente, fíjense que de las plantas ya vamos a hablar desde la Biblia, ¿no? Fíjense en Eclesiastés 38:4, dice, el Señor hizo brotar de la tierra los remedios y el hombre sabio no lo despreciará. ¿Quién es el hombre sabio? Podemos decir que serán los chamanes en las culturas indígenas, por ejemplo, o pueden ser los doctores en estas culturas occidentales. Ese es el hombre sabio, pero que conoce de las plantas y no va a desechar ese conocimiento. La siguiente. En la Biblia hay muchos, justamente, datas sobre uso de plantas.
La medicina egipcia también fue una medicina que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la fitoterapia. El papiro de Ebers fue un papiro hallado en 1914, donde se habla del uso de todas esas plantas que ustedes tienen ahí, por ejemplo, a la izquierda. Hay muchas más, pero ya se hablaba del ajenjo y el ajo para los parásitos, el coriandro para los problemas digestivos, la granada o la corteza del granado para los problemas de parásitos. Se hacía mucha mención a los parásitos porque justamente al no haber agua potable en muchos casos, las parasitosis eran muy abundantes. Por eso muchos productos antiparasitarios surgieron ya mencionados en la medicina egipcia. La siguiente. La medicina de la India es una medicina que se basó mucho en el concepto de las especias, justamente las plantas condimentarias. Ustedes podrán ahí ver muchas plantas que se usan a nivel de cocina. Bueno, la medicina ayurveda es una medicina que se basa en elementos energéticos, que son justamente los, por así decirlo, los doshas, los puntos que son los chakras. Es decir, es una combinación de plantas, de nutrición, de tipologías, como son los doshas, o de los puntos energéticos, como son los chakras. La siguiente. La medicina china también es una medicina energética que tiene que ver justamente donde la energía va a pasar a través de meridianos de acupuntura. Esos meridianos muchas veces tienen su representación en muchos órganos. Hay meridiano de pulmón, meridiano de intestino. Es decir, cada meridiano entonces puede regular la energía de diversos órganos y es ahí donde se colocan las agujas para regular el desequilibrio entre el yin y el yang. Pero además, la fitoterapia forma parte importantísima de la medicina tradicional china como un complemento a las agujas de acupuntura. La siguiente. La medicina griega es una medicina que quizás le dio ya un sustrato más científico a la aplicación de las plantas, y especialmente a través de la figura de Hipócrates. Hipócrates dio las bases por las cuales, por ejemplo, uno tiene que revisar un paciente. Las maniobras de revisión de un hígado, esas maniobras que nos enseñan en la facultad para palpar un hígado, eran las que había mencionado Hipócrates. Hipócrates también habló y mencionó, por ejemplo, el uso de los baños termales, el uso de los alimentos, a tal punto que uno de los principales aforismos dice: en tus alimentos hallarás tus medicamentos. Ya fue un precursor o un visionario de la importancia que tiene la alimentación en la salud. Hipócrates también dio las bases de la higiene, había que lavarse justamente antes de tocar un paciente, al paciente había que olerlo, había que escucharlo, había que tocarlo, cosa que a veces no estaba muy consustanciada en otras civilizaciones. A veces había temor a tocar al paciente cuando estaba enfermo, máxime cuando el concepto de enfermedad estaba relacionada con la invasión de espíritus. La cosmovisión indigenista tenía mucho que ver con que la enfermedad era producto de invasión de espíritus que estaban trabajando en el ser humano y generándole la patología. Por eso muchas, las llamadas brujas del medioevo, brujas entre comillas, lo que hacían era trabajar con algunas plantas alucinógenas, en la cual esas alucinaciones no lo hacían ellas para drogarse, sino creían que en base a esas alucinaciones ellas podían combatir a los espíritus que estaban generando la enfermedad. Por eso las cosmovisiones son muy diferentes, lógicamente, a lo largo de la historia, y ni que hablar con lo que es la medicina occidental. Lo interesante del caso es que Hipócrates nos dio las bases más importantes de la medicina, pero jamás nos lo enseñaron en la facultad. En la facultad se le dio más prédica a Galeno, que fue otro médico, el Galeno, famoso médico de los gladiadores, que estaba en los circos romanos, pero Galeno, a diferencia de Hipócrates, utilizaba las plantas en función de las patologías. Por ejemplo, iba una persona y le decía: señor Galeno, me duele la cabeza. Bueno, aquí tienes entonces esta mezcla de plantas para la cefalea. ¿Qué pasa el que sigue? Señor Galeno, no duermo. Bueno, acá tienes la planta para que duermas. Entonces, eso era una medicina bastante similar justamente a la alopática, que está dirigida al síntoma. En cambio, Hipócrates era todo lo contrario. Hipócrates dio el concepto de holístico porque él consideraba el holos, que en griego significa el todo, dentro de la anamnesis, que es el interrogatorio.
Entonces, si yo iba con un dolor de cabeza a Hipócrates, Hipócrates me iba a comentar, bueno, a ver, dime, más allá de tu dolor de cabeza, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Cómo es tu relación con tus seres queridos? ¿De qué trabajas? Hay una serie de elementos que me rodean que podían tener que ver con mis síntomas por el cual estoy consultando. Entonces, esa fue la gran diferencia entre Hipócrates y Galeno. Ahora, en la facultad nos enseñaron a través de Galeno, pero cuando nos recibimos nos hacen jurar por Hipócrates, ¿no? Es algo realmente llamativo, decimos, quizá de ahí derive hipocresía, ¿no es cierto? En función de estas cuestiones de hipocráticas. La siguiente, por favor. Bien, cuando no había forma de poder determinar para qué servía una planta, se utilizó durante mucho tiempo la teoría de las asignaturas. Esta teoría hablaba del parecido que tenía una planta en función de un órgano. Por ejemplo, nuez y cerebro. Fíjense, si yo abro una nuez, adentro veo una estructura que se parece al cerebro. Por eso los antiguos decían, la nuez es útil para el cerebro. Y efectivamente, la nuez resultó útil para el cerebro porque la concentración de aceites omega 3 que tiene la nuez, que tienen que ver con el revestimiento de las membranas lipídicas de las neuronas, hacen de que sea un producto adecuado precisamente para las funciones neuronales. Huesos y apio, ¿no es cierto? El apio tiene una gran concentración de minerales que en muchos casos es similar a lo que requiere el hueso. La forma del apio alargada, decía, esta forma alargada tiene que ser útil para los órganos alargados como es el hueso. Fíjense en el jengibre. El jengibre, decían, miren, el rizoma, que es la parte subterránea, tiene forma de estómago, debe ser útil para el estómago. Y hoy todos usamos el té de jengibre para los problemas digestivos, entre otros usos. En el caso de la palta, se decía que la palta tenía que ser útil para el ovario. Fíjense que justamente investigaciones modernas, bastante de los últimos años, han determinado que la palta tiene compuestos que ayudan a mejorar la fertilización, por ahora en los modelos en ratas, ¿no? Las ratas a las cuales se le dan compuestos que están en la palta tienen mayor cría y mayor fecundidad que aquellas ratas hembras que no consumen palta, ¿no? Entonces, esta teoría de la asignatura fue una teoría que explicó, cuando no había forma de explicar científicamente, algunos efectos de las plantas. La siguiente. Sobre todo Paracelso fue uno de los grandes propiciadores de esa teoría de las asignaturas. Acá tienen otro ejemplo de teoría de las asignaturas, que es el caso del sauce. El Salix alba es el arbolito del sauce. ¿Qué dio el sauce? La aspirina. La aspirina es derivada del sauce. En 1828 fue dada justamente la salicina por Johann Bachner. Luego esa salicina se transforma en el organismo en ácido salicílico y finalmente Hoffman, que era por así decirlo, el químico que trabajaba para Bayer, le agregó un acetilo a la molécula de ácido salicílico y generó el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Ahora bien, esto tiene que ver con la teoría de la asignatura, ¿saben por qué? Porque la aspirina, ¿para qué lo usamos? Para los dolores, para la fiebre, podemos decir también que es antiagregante, pero bien, a ver, si la aspirina es útil para los dolores y para la fiebre, ¿a quién se le ocurrió que era útil para el dolor y la fiebre? ¿Qué científico había descubierto que era para eso? Es muy difícil partir de cero y saber para qué sirve una planta, porque puede ser útil para el reuma, para los parásitos, para la digestión. No podemos hacer ensayos de todo. Entonces hay un saber muchas veces folclórico que orienta, pero si no, estaba la teoría de las asignaturas. Y fíjense, por ejemplo, el sauce, ¿dónde crece? Y el sauce, me van a decir, crece en lugares que son húmedos. Siempre hay un arroyito cerca donde está el sauce. Bien, y si hay humedad, ¿qué pasa donde hay humedad? Y me duelen los huesos. Cuando hay mucha humedad, doctor, me duelen los huesos. Bien, perfecto. Ya lo estamos relacionando con el reuma. Ahora bien, si hay mucho calor y hay mucha humedad, ¿qué van a aparecer? Y aparecen los mosquitos. Y los mosquitos que podían transmitir malaria. Entonces era la fiebre malárica. Entonces se decía que la planta o el árbol que crece en territorios húmedos, donde puede haber mosquitos, tiene que ser útil para las enfermedades que transmiten esos mosquitos.
y si crece en lugares húmedos donde me duele todo el cuerpo, tiene que ser útil para combatir eso. Entonces, esta teoría fue importantísima para el desarrollo de gran cantidad de drogas químicas que al día de hoy se utilizan en medicina. Sería lógicamente muy largo mencionarles todo, ¿no es cierto?, todas las derivaciones que hubo de drogas que usamos a diario y que tienen que ver con esta teoría, que si yo se la explico a un farmacólogo de la facultad, me va a decir que esto es brujería. Y justamente ellos muchas veces desconocen el origen de las drogas que ellos le enseñan a los alumnos en función de estar únicamente centrados en lo que son protocolos ortodoxos y no recurrir a la historia que tiene mucho que ver con todo esto. La siguiente, Patricia, por favor. Bien, las drogas primitivas, fíjense, ahí tienen, fueron todas derivadas de plantas y muchas son alcaloides, alcaloides que son compuestos muy fuertes, y estas cajitas las llevaban los médicos muchas veces en el siglo pasado, me refiero al del siglo XIX, inicio del siglo XX, que iban a las casas y tenían que dar justamente drogas que se llamaban en muchos casos heroicas. ¿Por qué? Porque en una situación cercana a la muerte te podían salvar, pero también si eran mal manejadas te podían hacer tocar el arpa con San Pedro. Es decir, el límite de los alcaloides era un límite estrecho donde había que manejar muy bien las drogas. La siguiente. Fíjense lo que había en la antigüedad, ¿no? Esto para los chicos, lo hacía Bayer, jarabe de heroína para los chicos. ¿Qué pasa? El chico decía, mi catarro ha desaparecido, mi tos ha desaparecido, pero mamá, ¿qué hacen esos elefantes verdes volando? Algo estaba pasando que hizo que después esto se prohíba. Pero justamente la medicina avanzó en muchos casos tras el acierto y el error. Era muchas veces, bueno, pruebo porque esto parece útil, pero con el tiempo, por eso están los ensayos clínicos que validan el uso con el tiempo también, y por eso muchas drogas que inicialmente se registran porque superaron las 3 primeras fases clínicas, en la cuarta, cuando aparecen efectos adversos, muchas de esas drogas las tienen que retirar del mercado. La siguiente. Otros ejemplos, el cannabis, que era también para la tos, para los dolores de muela, como anestésico. La siguiente. Bueno, y acá tienen un popurrí de drogas que se usan ortodoxamente desde la química y que derivan de plantas. Por ejemplo, el reminil. El reminil proviene del galanto. El reminil es un producto que se da en Alzheimer. Y proviene de una planta medicinal que es el galanto, que la usaban para los problemas de memoria, la gente. Simvastatina, que es una de las drogas que ustedes seguro conocen para el colesterol. ¿De dónde proviene? De la fermentación del arroz. Eso ya lo conocían los chinos. Los chinos hacían la fermentación del arroz y cuando comían ese arroz fermentado, notaban con los exámenes de sangre que bajaban el colesterol. Laragón es un producto que hace Ruemers. No dice, ahí ¿qué dice? Silimarina, parece una droga química. ¿Qué es eso? Cardomariano. La silimarina es el principio activo más importante del cardomariano y es el gran hepatoprotector junto a la cúrcuma. Metformina. Ustedes dirán, esto es diabetes, esto es químico. No derivó de una planta medicinal que era la Galega officinalis. La Galega la usaban en Europa para la diabetes. Entonces de ahí tomaron esa molécula, la modifican un poco, con eso hacen una patente y generaron entonces un producto para la diabetes. El Taxol, que es para cáncer, deriva del tejo, de la corteza del tejo. El Oncovin, que es para el cáncer, ¿saben de dónde viene? De las flores conocidas como vincas, que vamos a ir al vivero y las vamos a comprar y las tenemos en el jardín o en la maceta en el balcón. Y por último, toposide, que se da en cáncer, también deriva de una planta medicinal que era una planta utilizada para las verrugas, que era el podófilo. Del podófilo surgió la podofilotoxina, una resinita que se aplica a las verrugas, y con una ligera modificación de la estructura química hicieron el etopósido, que hoy se utiliza en cáncer. La siguiente. Bueno, las plantas tienen neurotransmisores. Ustedes que trabajan muy bien la parte más allá de las manos, la parte emocional del paciente, sepan que las plantas pueden tener también los neurotransmisores humanos. Por ejemplo, la L-Dopa es un neurotransmisor que se requiere
precisamente en Parkinson. Entonces, las habas, especialmente la Mucuna pruriens, tienen este compuesto que es útil precisamente para mejorar la condición del paciente parkinsoniano, que tiene un andar lento, que le cuesta expresarse y dar las palabras adecuadas. Melatonina vamos a encontrar, por ejemplo, en el hipérico hierro de San Juan, una planta que se usa para la depresión, tiene melatonina. La serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la tranquilidad, la relajación, el equilibrio emocional, justamente se forma a partir del triptófano. Es un aminoácido, el triptófano, en el cuerpo se transforma en serotonina. Y, por ejemplo, hay muchas plantas como la Grifonia simplicifolia, es una planta que tiene gran cantidad de triptófano que cuando consumimos la Grifonia se transforma en serotonina. La siguiente. Bien, y acá tengo algunos ejemplitos, ¿no? El ginkgo biloba, uno dice, bueno, a ver, lo tenemos en forma de comprimidos, lo podemos usar para la memoria, pero además es antioxidante, mejora la circulación cerebral, es útil para retinopatías del diabético, es útil en el Alzheimer, que está relacionado con los trastornos cognitivos, es útil para los zumbidos también. En cada una de estas indicaciones hay que saber manejar la dosis. Una cosa es una dosis de antioxidante, que con 80 o 40 miligramos ya lo tengo, y otra cosa es trabajar zumbidos, que requiero a lo mejor 240 miligramos de extracto seco. Por eso, en este caso, la fitomedicina les va a explicar muy bien en qué situaciones se pueden aplicar en cada una de las indicaciones del ginkgo. El arándano, especialmente el arándano rojo, es útil para infecciones urinarias, porque tiene un mecanismo de acción que le saca la resistencia a la Escherichia coli, que es la bacteria más resistente que hay en el árbol urinario y genera las reinfecciones urinarias. Bueno, es antioxidante también, es diurético y además puede ayudarnos en problemas de próstata. Por eso lo que les digo, que una misma planta a veces puede estar direccionada en distintas funciones que pueden ser útiles para un contexto global de abordaje. La siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, árnica, que seguramente ustedes lo habrán usado más de una vez, que el árnica montana se usa siempre de manera tópica. La única forma de uso oral de árnica, la única forma es a través de homeopatía, no puede ser utilizada como tintura, porque la tintura es tóxica, en homeopatía está tan diluida que no hay problema. Y sirve para dolores, hematomas, esguinces, reuma, contracturas. Después tenemos fórmulas que también les pueden ser útiles a ustedes cuando el paciente requerimos que esté más relajado, más descontracturado. Y son, por ejemplo, fórmulas que tienen pasiflora, tilo, melisa, pasiflora y pasionaria es lo mismo, valeriana, lúpulo. Sirven también para mejorar la calidad del sueño. En algunos casos también mejora a los chicos con déficit de atención, situaciones de estrés. La siguiente. En pediatrías también se pueden usar plantas. Ahí tienen el jarabe de hiedra, que es tanto para adultos como para niños. Hay una planta, la que está en el medio, se llama uncaluabo, que esta planta es de África, pero está registrada en toda Europa y en Estados Unidos, está registrada en Brasil también. Es excelente para las bronquitis infecciosas, sin necesidad de antibióticos. Tiene gran cantidad de ensayos clínicos y se da en gotitas y es realmente muy, pero muy efectiva, especialmente cuando tenemos chicos que siempre están infectados y que ya estamos cansados de darle el amoxidal respiratorio y que no nos están funcionando los antibióticos. La equinacia es una gran planta para la inmunidad, esto es importante en estas épocas de COVID-19. La siguiente. Acá tenemos, fíjense, cómo actúan algunos países. Alemania, bueno, Alemania siempre es uno de los países que va adelante en todo, ¿no? Sobre todo en el área de fitoterapia. El Ministerio de Salud de Alemania da formulaciones de plantas. El propio Ministerio de Salud brinda posibilidades de que la gente pueda usar plantas en estas concentraciones y le dicen, ven, esta es una fórmula para la tos. Les dice cuáles son las proporciones, cuál es la dosis a utilizar, en función también de la edad, y de esa manera uno tiene como consumidor el resguardo de un Ministerio de Salud
que está amparando el uso tradicional. Esto es muy importante, porque a veces pasa de que las plantas están, por así decirlo, en zonas grises, nadie se hace responsable, y bueno, y eso justamente ¿quién paga el pato? El consumidor. Entonces es importante que los ministerios tomen cartas en el asunto y brinden, por ejemplo, este tipo de consejos. La siguiente. Bien, el cannabis, hoy está tan de moda, se está usando para esclerosis múltiple en forma sublingual en base a una concentración equilibrada entre THC y CBD, que son los compuestos o cannabinoides más importantes. La siguiente. También vamos a ver, en epilepsia refractaria está autorizado el uso del CBD, que es el cannabidiol, para los chiquitos que tienen epilepsias que no responden a los tratamientos convencionales. La siguiente. Todo esto se tramita ante la ANMAT. También tenemos para el dolor, esto es importante, que ustedes manejan ese tema también, que muchos pacientes le dicen, ¿sabe? Yo estoy tomando unas gotitas de aceite de cannabis. Bueno, esas gotitas generalmente tienen que tener CBD, si bien hay algunos que pueden tener algo de THC que puede servir para el dolor, pero lo que está autorizado tiene que ser CBD. Ahora, el CBD, en función del producto que uno tenga en sus manos, tiene que estar estandarizado. Porque a veces me dicen, mira, yo te hice un aceite de mi plantita que la uso con fines recreacionales. Bueno, esa planta con uso recreacional tiene un montón de THC, que es lo que no me sirve, y yo quiero la no recreativa, que es la que tiene CBD, que es la que se conoce como cáñamo, y esa es la que yo quiero para el dolor. Entonces, por eso los productos, vuelvo a marcar esto, tiene que estar estandarizado, tiene que estar de alguna manera que sepamos la concentración de activos, y en base a eso, si yo tengo un frasquito de 30 mililitros que sé que tiene 1 gramo de CBD, o sea, 1000 miligramos, yo sé que cada gotita de ese frasquito equivale a 2 miligramos de CBD. Y después me fijo en función del peso, y me fijo en función de si el dolor es leve, moderado o grave. Y en base a eso calculo las gotas. Pero para esto se requieren aceites estandarizados, aceites bien valorados. Por eso tengan mucho cuidado cuando le traen de pronto aceite que compraron por Mercado Libre o compraron por ahí, o porque el vecino tiene la plantita. Entonces, ojo con eso. La siguiente. Hay mucha investigación con plantas, muchísima. La red Medline es la red más importante de investigación de la medicina ortodoxa. Y cuando uno tipea en el buscador de PubMed, que es la red Medline, ¿no?, de publicaciones médicas, vamos a encontrar, fíjense por ejemplo, 7.500 trabajos con astrágalo, 5.700 con el ginseng, 3.500 con ginkgo biloba. Cuando un médico, a veces ortodoxo, le dice no hay investigación con planta, miren, es para tirarle la biblioteca justamente de Estados Unidos, que es la red Medline, en la cabeza, más o menos, para que vean la cantidad de investigaciones que ya tienen las plantas. Es simplemente cuestión de abrir el conocimiento, es decir, aparte de la facultad quiero integrar otros conocimientos y me voy a buscar entonces esa información. Lógicamente, si ustedes quieren entrar en la red Medline y dicen, a mí me interesa saber investigaciones con el ajo, claro, si vas a colocar ajo en el buscador, no te va a aparecer nada, tenés que colocar el nombre científico. Por ejemplo, Allium sativum, porque el buscador le busca el nombre científico, porque es una red científica. No le va a decir, esta planta le llaman el sombrerito de la abuela. Entonces, no van a encontrar nada con nombres populares. Siempre requieren nombres científicos. La siguiente. Bueno, hay cantidad de journals donde se publican las investigaciones completas. Esta es simplemente una pequeñísima muestra, el 0,05% de todo lo que hay. La siguiente, por favor. Y estos son, por ejemplo, fármacos que hemos aprobado en atención primaria de salud en nuestro país para, por ejemplo, tratamientos de la acidez y la gastritis. En ese caso aprobamos la congorosa o cangorosa. Es una planta excelente para la acidez y la gastritis, superior a los prazoles, como el omeprazol, el lansoprazol. Tiene una actividad inhibitoria sobre el Helicobacter pylori, que es una bacteria que a veces da la gastritis crónica. Esta planta lo inhibe perfectamente. Sepan que para tratar una Helicobacter a veces requerimos hasta 2 antibióticos, más el omeprazol, más sales de bismuto,
y de paso un tranquilizante porque este tipo está medio nervioso y por eso tiene la gastritis y la úlcera. Entonces estamos con una polifarmacia terrible y a veces con una planta resolvemos todo. Esta planta congorosa aprobada por ANMAT para atención primaria de salud, lo tenemos en la provincia de Misiones y se distribuye gratuitamente en la población. Esto es lo que se llama también la base del medicamento solidario, porque podemos utilizar el recurso de nuestra tierra, damos mano de obra, que eso es importante, porque la planta hay que cultivarla, entonces le estamos dando la posibilidad a cultivadores de que me provean el remedio, y el laboratorio de Misiones, que es un laboratorio estatal aprobado por ANMAT, hace el producto final. Aparte de la congorosa, teníamos la caléndula y el jarabe de Ambay dentro de lo que es atención primaria de salud. Todo gratuitamente dado y además todos productos estandarizados, o sea, con el nivel más alto de calidad. La siguiente. Bueno, la OMS también ha considerado que la medicina tradicional debe tener su lugar en los distintos sistemas de salud de los países. Así como lo pueden tener países en vías de desarrollo que están en la listita verde, también los países desarrollados que están en la listita negra, o sea, en las barritas negras, ahí ustedes lo pueden ver, les está mostrando que también los grandes países desarrollados tienen incorporado el tema de medicina tradicional en los sistemas públicos de salud. Estados Unidos tiene un departamento de medicina tradicional específicamente abocado a la investigación de todo esto. La siguiente. Bueno, en Argentina hemos desarrollado el libro de plantas para la atención primaria de salud. Ese libro, que es de plantas autóctonas de nuestro país, fue distribuido gratuitamente a los médicos de atención primaria para que cuando se enfrentan con un paciente que dice, doctor, sabe que yo estoy usando Ambay, y para que el médico no se quede, ¿Ambaqué? Bueno, ya ahí tiene la información científica del Ambay, más la información popular también. O sea, tiene todas las monografías que son justamente con la información válida para el uso. Y luego tenemos el libro, que es el Tratado de Fitofármacos y Nutracéuticos, que es un libro que tiene las plantas de todo el mundo, con toda la información científica. Ahora, justamente, en estos días está por salir la nueva edición de este libro, y que cada vez vamos incorporando más y más información. Este libro ya va casi por las 1500 páginas para que ustedes tengan una idea, ¿no? Es un mamotreto, como se acuerdan las guías telefónicas, más o menos parecido. La siguiente. Bien, terminamos entonces en conclusiones. La siguiente, en principio, los fitomedicamentos pueden cubrir nichos terapéuticos muy interesantes, especialmente en atención primaria, sobre todo en nichos que a veces no están bien abordados con los remedios tradicionales. Por ejemplo, piojos. Los piojicidas no están funcionando y encima son tóxicos los que son en base a permetrina. Ya hemos desarrollado piojicidas naturales, por ejemplo en la provincia de Misiones, que no tienen ningún tipo de efecto adverso y son altamente eficaces. O sea, que podemos trabajar cubriendo aquello que no cubre bien la medicina convencional. No tenemos que estar disputándole, a ver, yo voy a tratar con mi producto desplazar al remedio que ya está posicionado. No, tenemos que tratar de convivir, porque es una pelea que nos van a pasar por encima si nos metemos con la gran industria. Por eso la convivencia es muy importante. Los fitomedicamentos no representan una medicina para pobres, ojo, no es que la plantita es para el pobre y el remedio químico es para el rico. Muchos productos fitoterápicos hoy son primera elección en muchas patologías. En próstata son primera elección, en trastornos cognitivos son primera elección, en varices y hemorroides son primera elección. Y les puedo mencionar cantidad de patologías donde ya las plantas, en su forma más estandarizada, infecciones urinarias, por ejemplo, ya son en muchos casos primera elección, dan resultados altamente positivos. Y es una medicina para ricos y para pobres. No tiene que haber distinción social cuando damos un producto. Los márgenes terapéuticos de las plantas son muy amplios. Es muy difícil que alguien se intoxique con una planta, a menos que sea una planta altamente tóxica, ¿no? Dijimos, si te confundiste una cicuta con el perejil, vas a estar con problemas. Si confundiste un champiñón
con un honguito como la manita muscaria y vas a tener problemas. Entonces, yo siempre tengo un concepto que es muy importante y lo traslado a mis alumnos también, que en realidad no hay plantas tóxicas, sino uso indebido de plantas, que es muy distinto, porque de los grandes tóxicos vegetales surgieron grandes remedios. La digital era una planta tóxica para el corazón, pero cuando la administraron en las dosis adecuadas, es la planta que salvó cantidades de vidas de los problemas cardíacos de insuficiencia. Y así les puedo mencionar cantidad de plantas que en su mal manejo eran tóxicas, pero en el correcto dosificación y uso terminaron siendo excelentes para muchas patologías. ¿Pueden combinarse las plantas con los productos químicos? Sí, se pueden combinar, pero hay que conocer un poco el capítulo de interacciones entre hierbas y medicamentos, que es un capítulo que tiene también que saberse que puede haber sinergias o puede haber bloqueos. Muchas veces una planta, como el hipérico, puede bloquear la actividad de un anticonceptivo, y el anticonceptivo deja de funcionar y la mujer tuvo una criatura tomando el anticonceptivo. Entonces, estas interacciones es bueno que también se conozcan en función precisamente de no meter la pata. Y las políticas de fitomedicamentos también implica poder hacer nuevos desarrollos productivos. Por ejemplo, en Misiones hemos hecho desarrollos con plantas que la estamos cultivando y van para atención primaria. Fíjense qué distinto es dar la congorosa para acidez y gastritis con una planta que me la produce la gente, que se cultiva en la provincia, que trabaja en laboratorio para hacer todos los controles de calidad, el laboratorio de Misiones, que comprar el omeprazol afuera. Es muy distinto, porque las plantas que sale que gasta el Estado para traer el omeprazol de afuera, es una plata que se va afuera. En cambio, esa misma plata para comprar la congorosa queda dentro del país. Y estamos dando un sistema productivo de desarrollo agroindustrial para la provincia y estamos dando mano de obra a la gente y hacemos participar a la universidad en los controles de calidad. Así que esto es un sistema que estamos tratando de incorporar en función de que no dependamos tanto a veces de un poco de la gran industria y podamos hacer fitoterápicos para cubrir necesidades básicas que perfectamente se pueden cubrir. La siguiente. Y con esto cierro, ¿no? Espero que en el futuro no hablemos más de medicina oficial, tradicional, ni complementaria, sino de medicina que sea o eficaz o no eficaz. A ver, ¿funciona o no funciona? Me importa 3 pepinos si es ortodoxa la base o es complementaria. A mí lo que me interesa es que funcione. Y si funciona, cura, perfecto, eso es medicina. Ya tenemos que dejar de separar la cosa e integrar los conocimientos. Por eso ya hoy se habla mucho de medicina integrativa. Es una medicina que conglomera precisamente los distintos saberes. La siguiente. Y ahí tienen, bueno, un poco la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, que es una sociedad que engloba a profesionales de la salud para el estudio de las plantas. Tenemos médicos, farmacéuticos, veterinarios, agrónomos, botánicos, un poco de todo lo que hemos hablado. Ahí tienen la página que es fitomedicina.org, tienen el mail también. En el Facebook mío van a encontrar también muchos videos que pueden justamente sobre todas estas pláticas que estamos desarrollando. Así que yo les agradezco la atención que me han dispensado para poderles brindar esta charla y le dejo a Patricia que maneje la batuta si es que hay alguna pregunta. Mientras tanto voy a prender la luz porque está medio oscuro ya. Hay muchas preguntas, la verdad que muy interesante. Jorge, no sé si querés. Bueno, en principio, Jorge, recontra agradecido por haber estado compartiendo con nosotros toda esa información, que fue un placer haber estado escuchándote, y bueno, maravilloso, 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 sobre todo ha abierto una expectativa y unos espacios muy importantes donde nos ha permitido a todos descubrir unos, digamos, reitero, unos espacios, ¿no? Que son casi desconocidos y encima mal informados, sobre todo por aquellos que dicen que no hay investigaciones adecuadas, ¿no? Claro. Y esto se ha ido a través de mucho tiempo, ido manifestando como algo que era
negativo y que no servía para nada. Te decían, bueno, tómalo o usalo, total, lo más que puede pasar que no te haga nada. Pero esto es más que importante, esto que se ha estado compartiendo con todos nosotros. Ahí está abriendo muchas, vamos a ponerlo medio grandilocuente, muchas mentes. Gracias nuevamente, Jorge. Esto fue muy, pero muy importante. Gracias. Hay varias preguntas, muchos halagos también, muchas gracias. Pero dice, ¿cómo se sabe cuando compras algo de que eso que compras está en el código alimentario? Bueno, generalmente si es un suplemento dietario y tiene un número de registro, ustedes cuando compren una cajita van a encontrar que dice RNP, RNA, que son los números de registro que da el ANMAT, justamente, y el producto no se aprueba si no está en el código alimentario. Distinto es si uno dice, voy a la herboristería y me compro una hierba. Por ejemplo, voy a comprar pezuña de vaca porque me dijeron que es útil para la diabetes. La pezuña de vaca no está en el código alimentario, por eso se va a vender como hierba, o algunas veces ese mismo producto puede estar vendido como tintura de pezuña de vaca también. Entonces, hay algunas plantas que están aprobadas por bromatología y esas autorizaciones de bromatología permiten que se venda como tintura. La hierba suelta, tenemos un listado a veces negativo que dice, ojo, por ejemplo, hierbas de efedra no están autorizadas a venderlas las dietéticas. Hojas de coca tampoco, porque pueden tener connotaciones justamente de uso. Cannabis tampoco, deme cogollos de cannabis, que me quiero armar un porro. No se lo van a vender. Entonces, todo eso está regulado, lógicamente, por ANMAT. Algunas cosas están, entonces, lo que tiene forma farmacéutica y se vende, por ejemplo, en cadenas de farmacias, en las góndolas de suplementos dietarios, todo eso está aprobado por la autoridad regulatoria y no hay ningún peligro. Los productos que se venden en tinturas, que ya hay distintas marcas, ustedes se van a fijar que también tienen un número de registro que también les habilita para que puedan ser consumidas. El único tema a veces es la hierba suelta, que lógicamente, bueno, tiene que ser una hierba conocida, porque una cosa es comprar manzanilla, anís, ¿no? Hinojo, valeriana, sabemos no nos va a traer ningún problema. Pero también el tema es que la planta tenga un control de calidad también microbiológico, que si me la van a dar, no me la den así suelta, sino esté con un envase herméticamente cerrado, que tenga una fecha de lote, vencimiento, que así a mí me da una garantía de que no me va a pasar nada. Sara dice, ¿qué opina usted sobre el alga de espirulina, arrope de caña para la tos? Bueno, la espirulina de por sí es un alga que tiene gran concentración de proteínas, de excelente calidad, tiene muchas propiedades desde varias perspectivas de uso. Por ejemplo, se usa como para adelgazar, porque la proteína que tiene da sensación de plenitud y eso hace que a veces uno coma menos. También tiene excelentes cualidades desde el punto de vista trófico, porque las proteínas sirven para que una persona que tiene poca musculatura pueda tener mayor fuerza. Se usa mucho en la parte metabólica, por ejemplo, el síndrome metabólico, que tiene que ver con colesterol elevado, con hipertensión, con hígado graso, obesidad, resistencia a la insulina. Bueno, la espirulina tiene mucha actividad al respecto. Y los arropes, todas esas cosas que también se dan de chañar para la parte respiratoria son muy útiles realmente y se dan perfectamente dentro de la medicina popular con mucho éxito. Amanda pregunta, ¿las hojas de palpán qué tan buena es para los granitos? Pues eso es palán. El palán es una planta derivada, es pariente del tabaco. El tabaco es Nicotiana tabacum y el palán es otra nicotiana. Y se usa externamente, no la recomendamos por vía interna, sino en vía externa en forma de fomentos y puede ser útil para los granitos tranquilamente. Carmelo dice, ¿qué plantas, frutas u hortalizas se recomienda para los corredores de alto rendimiento? Bueno, es decir, uno lo que busca primero son antioxidantes, porque lógicamente cuando uno está corriendo maratones, está en situación de estrés. La situación de estrés, si tenemos que mejorar una marca, va a generar óxidos, va a generar radicales libres. Por eso
los antioxidantes que pueden consumirse en forma de bebida previa a una contienda. Vamos a suponer, puede ser un jugo verde que tenga muchos antioxidantes, o un jugo rojo oscuro que tenga moras, arándanos, frutillas, etcétera. Todo eso, esos antioxidantes son realmente muy buenos. Después está aquello que pueda tener proteína, que de alguna manera le va a dar mejor resistencia muscular a la contienda. Entonces, por ejemplo, ahí teníamos la espirulina, que puede ser una posibilidad de incorporación de proteínas también. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Bueno, en este momento, si escriben ahí a fitomedic@gmail.com, ahí les van a informar precisamente. Un placer escuchar al doctor Alonso, muchas gracias. Desde YouTube preguntan si hay alguna planta comercializada para acúfenos. Sí, bueno, mencioné el ginkgo biloba, es una de las plantas que se utiliza, generalmente usar dosis altas, porque el ginkgo que se vende por farmacia a veces viene con una dosis que está entre 80 y 120 miligramos. En acúfenos a veces se requiere por lo menos 240 miligramos, pero eso también va en función de cada paciente. Por eso hay que conocer un poco la parte de farmacología del ginkgo biloba, ver que no haya interacciones con otros remedios, porque el ginkgo tiene un efecto antiagregante y si el paciente está anticoagulado no es bueno que consuma ginkgo biloba. Es decir, hay cositas que a veces por eso se enseñan en la facultad, por eso lo tenemos como un posgrado en la Facultad de Medicina, porque hay áreas que requieren ciertas preguntas, ¿no?, muy importantes antes de prescribirlas. Una cosa son las hierbas sueltas, que ya son, uno dice, a ver, quiero una manzanilla, una menta, un poleo, o un jarabe de hiedra, no va a pasar nada. Pero cuando son situaciones, dice, escuché que era el ginkgo para el Alzheimer. Bueno, hay que saber de Alzheimer, hay que saber la farmacología del ginkgo, como para poder tener un buen resultado, ¿no? Por eso es importante esa formación que se requiere en muchos casos. ¿Qué recomiendan para la memoria y para la diabetes? Bueno, la memoria, no me acuerdo. No, para la memoria, sí, para la memoria es el ginkgo. El ginkgo biloba siempre es el mejor remedio, ¿no? Y para la diabetes, bueno, depende si es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Uno que es con insulina y otro sin insulina. Pero atención, este también es un área delicada. Hay trabajos muy interesantes, simplemente le tiro uno de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pacientes diabéticos tipo 1, que es insulino dependiente, bueno, nunca hay que pensar, voy a sacarle la insulina para darle una planta, eso jamás. Lo que sí podemos ayudar con plantas es para que el paciente con el correr del tiempo no requiera tanta dosis de insulina, porque a la medida que va subiendo la insulina con el correr del tiempo se hace más peligroso, justamente por los efectos adversos que puede tener la insulina en el tiempo y en altas dosis. Entonces, por ejemplo, 2 cebollas diarias a lo largo de 3 meses de tratamiento ha logrado reducir al 50% necesidades de insulina en pacientes tipo 1. Estos son trabajos que han sido publicados en la India. La India es uno de los países que tiene mucha diabetes. Entonces, por eso allá usan mucho el fenogreco. El fenogreco, las semillitas, que en España la conocen como alolva, esas semillitas tienen un gran poder hipoglucemiante y, por ejemplo, el consumo de fenogreco, más o menos unos 100 gramos diarios, puede reducir un 10-15% en 3 meses también las necesidades de insulina. La infusión de hojas de higuera, del higo, ¿no es cierto?, la hoja de esos arbolitos en infusión, han logrado reducir también necesidades de insulina. Por ejemplo, en diabetes tipo 2, bueno, han funcionado muy bien, por ejemplo, la espirulina, el sarandí, la pezuña de vaca, el eucalipto que uno lo tiene para aparato respiratorio, bueno, es muy buen hipoglucemiante. Pero atención, como el paciente ya está tomando metformina o está tomando un antidiabético, si le agregamos uno de nuestros productos, por ejemplo, pezuña de vaca, hay que controlar la glucosa en sangre, porque a veces puede bajar mucho. Estamos sumando 2 productos. Por eso es importante el capítulo de interacciones, porque la planta puede ser benéfica, suma, o puede restar también. Porque si las 2 plantas compiten por el mismo receptor, se anulan una con otra. ¿Se dan cuenta? Entonces es como que a veces tenemos que saber cuál es la sinergia y evitar las que son de bloqueo.
Bueno, preguntan si se puede dar algún curso de esto o dónde se dictan cursos de este. Bueno, claro, nosotros tenemos el curso por Facultad de Medicina, que es el curso ya de posgrado para, bueno, lo que son profesionales ya con título universitario. Estamos dando algunos talleres de formación, por así decirlo, para los que no están justamente con título universitario. Pero bueno, eso cualquier cosa nos escriben ahí a Fitomedic y le podemos dar las distintas variantes o posibilidades que hay. Por ejemplo, un curso que tenemos más abierto para profesionales y no profesionales también, por ejemplo, es Medicina Indígena Americana, que tiene que ver con los usos históricos y antropológicos de las plantas a través de las distintas culturas, desde Alaska a Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? Ese es muy interesante y está más abierto a un público más general. Perfecto. ¿Es verdad que el repollo alcaliniza los alimentos? Sí, el repollo es alcalinizante, lo recomendamos en los jugos. Cuando uno quiere hacerse jugo verde alcalinizante, recomendamos apio, puede ser brócoli, repollo y espinaca. La espinaca es rica en jugos, por eso siempre la incorporamos. Y el repollo, bueno, es un poquito fuerte. Si hacemos un jugo verde, por ahí no tiene que tener tanto repollo, por ahí tiene que tener un poquito menos que la espinaca y el apio, y de esa manera se tolera bien. Pero sí, todos los vegetales verdes, por lo general, tienden a ser alcalinizantes. Bien. Los productos, bueno, hicieron una pregunta de libros que ya la mencionaste, ya lo aclaraste. Los productos de fitomedicina, ¿qué código de autorización o registro debe figurar para saber que está comprando algo que está autorizado? No, el envase le va a decir RNE, que es Registro Nacional de Establecimiento, y RNPA, que es Registro Nacional de Producto Alimenticio, porque es un suplemento dietario. Ahora, esos son dos códigos que aparecen siempre en las cajitas. Después están los productos que son bajo receta, que eso no hay que ir a preguntar qué registro tiene, porque si está bajo receta lo probó el ANMAT y ya no hay duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno habrá dicho, a ver, escuché que el doctor mencionó el Aragón de Ruemers, que es cardomariano para el hígado, qué interesante. Bueno, el Aragón de Ruemers es cardomariano y va bajo receta. Entonces hay que pedirlo por obra social. No es que uno va, deme el Aragón. No, está bien, puede haber algún farmacéutico que lo dé, no estamos en Argentina, pero generalmente tiene que ir bajo receta, que es la forma autorizada. Bien, Laura dice que no entendió bien, dice muy bueno escucharlo, y que no entendió muy bien para la insuficiencia. ¿Qué debe tomar? ¿Insuficiencia de qué? Bueno, Laura, si querés agregar insuficiencia de qué. Y bueno, después preguntan para las varices. Y varices, bueno, el mejor producto es castaño de Indias, lejos el mejor producto. En segundo escalón tenemos el rusco, que nos da la ruscogenina, tenemos el amamelis, tenemos también la vitis vinífera, que es la de la uva, pero que tiene proantocianidinas, que se dan en forma de cápsulas o comprimidos, que son excelentes para las varices, y tenemos los flavonoides que están presentes en las cáscaras de los cítricos, se llaman citroflavonoides, entre los cuales está la hesperidina, que muchos la conocerán por esa bebida de Bagley, ¿no es cierto?, que es hecha en base a cáscara de naranja, que es amarga. Entonces, bueno, todo lo que está en la cáscara de los cítricos generalmente son flavonoides que en forma de cápsulas y comprimidos son excelentes para las varices. De hecho, el 97% de los productos que se comercializan para varices son todos naturales. Por ejemplo, le doy una marca, ¿no? Daflón, que es uno quizá de los que más se venden. Daflón uno dice, dice diosmina y dice hesperidina. Bueno, diosmina y hesperidina están en la cáscara de la naranja. Bueno, y la última, para ir cerrando, ¿para qué serviría el ajenjo hoy en día? Bueno, tiene dos connotaciones, ¿no? Los chicos a veces iban a los boliches electrónicos para que le den esa bebida verde que tiene el ajenjo, porque en altas concentraciones es un poco alucinante. Es el absinte, que ha generado crisis de absintismo en aquellos que lo consumían en forma muy alta. Por ejemplo, las bebidas de absinte que estaban hechas en base a ajenjo
formaron parte de la cultura europea, de los grandes artistas, por ejemplo Van Gogh, Toulouse-Lautrec, todos grandes pintores, incluso muchos escritores, y uno a veces veía esos cuadros de Van Gogh y dice, ¿de dónde sacó este tipo esos verdes? ¿Cómo se le ocurrió esos verdes? Lo hacía en las crisis de absintismo, cuando estaba con toda la euforia que le estaba generando ese producto, que podían llevar a la locura, atención, no era gratis eso, ¿eh? Entonces, muchos lo utilizaban para plasmarlo en sus obras. Ahora, el ajenjo en forma tradicional es muy buen antiparasitario. Con el ajenjo se hacen los vermuts. La palabra vermut es una palabra alemana, justamente, que significa gusano, y el ajenjo en alemán significa también gusano, porque es el que expulsa los parásitos. Por eso los ajenjos se usan como desparasitantes. Y en una dosis pequeña puede servir como orexígeno para aumentar el apetito, porque toda sustancia amarga sirve para aumentar el apetito, y también puede servir como digestivo, porque puede propiciar mayor secreción de sustancias digestivas a la hora de tener una digestión mejor, ¿no? Así que eso es un poco la historia del ajenjo. Bueno, Jorge, doctor, excelente la charla, la verdad, hemos aprendido un montón. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, un aplauso de todos, desde acá a la distancia. Quiero destacar algo más. Hay algo que es importantísimo y que muestra la calidad de ser humano de Jorge. Estuvo trabajando junto con nosotros, la Asociación Argentina Masajista y otras asociaciones más, su asociación, en el proyecto de ley que estuvimos casi 2 años trabajando en el Senado, y este proyecto de ley para que se aprueben todas las terapias complementarias. Así que fíjense, vamos a ponerlo de esta otra manera. Un profesional como Jorge, a veces decimos, ¿qué está haciendo acá con las terapias complementarias que nadie las quiere? Es una forma de expresarlo así muy grosera, pero es lo que se escucha generalmente. Bueno, pero fíjense, se pasó 2 años laburando para que las terapias complementarias sean aprobadas. Todavía no funcionó, todavía se está por arrancar de vuelta, en eso andamos. Claro. Gracias, no, por eso, nuevamente. Gracias, Jorge. Por eso era importante la última diapositiva de cierre, que ya, digamos, tenemos que dejar de hablar quizá de terapia complementaria, oficial, ortodoxa, sino que todo lo que cura es medicina. Puede ser como hacía Jesucristo antes con la imposición de manos, que lo siguen haciendo a veces los carismáticos, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, muchas técnicas, desde lo que siguen usando todavía algunos chamanes, que a veces no tienen una explicación, dice, ¿cómo logró este tipo, no sé, tal cosa? Bueno, tiene que ver justamente con conocimientos que exceden del concepto farmacológico que tenemos, que todo lo tenemos que explicar a través de la química, y no se puede explicar todo a través de la química. Un gran ejemplo es la homeopatía. La homeopatía se explica a través de la física, no de la química. Por eso los médicos rechazan, y me refiero a los médicos convencionales, rechazan la homeopatía porque no la entienden desde lo físico. A ellos les tienen que decir, no, a mí demostrarme que esta molécula actúa en el receptor tal, no actúa así, actúa por otro mecanismo. Entonces ahí es donde les tardó un montón a muchos médicos de entender cómo una aguja de acupuntura colocada, por ejemplo, en el dedo gordo del pie puede actuar en la vesícula. Dice, ¿cómo? Eso es hechicería. No, es medicina tradicional china, tiene que ver con el meridiano, que te va a conectar el dedo gordo con la vesícula, pero para eso hay que entender otros sistemas terapéuticos. Entonces, es importante hacer esta apertura. A mí me costó mucho introducir, yo en este momento dirijo 5 posgrados en la Facultad de Medicina, y me costó quintillizos sacarlos de una, sin cesárea. A ver, ¿por qué? Porque uno tiene que trasladar todo esto a un campo que la parte académica de la facultad lo interprete. Quizás ustedes me digan, ¿cuál pudo haber sido mi mérito? Mi mérito haber sido podido traducir el conocimiento, a veces tradicional, llevarlo al lenguaje médico, gracias a mi formación médica. Entonces así lo entendieron. Pues si yo iba a la facultad y le decía, mire, la valeriana lo usaban los griegos para dormir y los mapuches usan esta planta para los parásitos, no le explico un mecanismo de acción, no le hablo de un principio activo, no hablo de receptores, me lo rechazan de cuajo. Entonces
ahí estuvo quizás un poco el mérito de haber podido transmitir eso a la parte académica y que se pueda autorizar, porque si no, es como caer en saco roto. A veces pasa que si la cosa no se puede explicar con por lo menos una aproximación científica, va a quedar ahí. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Por eso siempre les digo a quienes toman nuestros cursos que vayan sabiendo los mecanismos de acción, porque eso les va a dar el sustento más adelante, primero para no meter la pata, y segundo para lograr la mejor eficacia. Pues si tocamos de oído que fulanito, mi vecino, curó tal cosa con tal planta y yo simplemente lo copio como me lo dice fulanito, voy a cometer errores seguro. Entonces tenemos que tener casuística, ensayos, y muchas de esas cosas es lo que termina validando el uso popular, ¿no? Ese es un poco el recorrido que hay que hacer. Bueno, muy interesante. Gracias por el tiempo, por habernos dado el tiempo suyo. Y bueno, vamos a cerrar acá. Hay muchas preguntas, muchos elogios. Bueno, excelente. La verdad que sí. Hemos aprendido un montón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos nosotros. Pero muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Nos despido. Chao. Bueno, y ahora queremos invitarlos para el curso, un tallercito que se va a dar el día 7, miércoles 7 de octubre. No sé si está Karina Gragli acá. Bueno, en la página está la información, en las redes está la información. Si alguno de ustedes está interesado, puede comunicarse con nuestra secretaria y ahí hacen la inscripción. Ahí algo más el tema va a estar dado sobre fibroedema geloide. Cómo tratarlo a través de tratamiento manual. Listo. Bueno, en este ciclo de charlas hemos puesto el masajista y las nuevas tecnologías justamente, porque ya después de todos estos meses que hemos estado en casa, nos hemos ido capacitando, hemos ido aprendiendo, nos hemos ido formando y hemos ido utilizando las nuevas tecnologías. A pesar de la distancia, desde todo el país y otros países, estamos juntos a través de un Zoom, utilizando las tecnologías. Así que bueno, creemos desde la asociación que este ha sido un título importante, porque cuando volvamos a trabajar las cosas no van a ser igual. Tenemos que aprovechar todo este tiempo para seguir formándonos y poder capacitarnos y poder brindar un mayor y un mejor servicio de nuestra profesión. Así que bueno, agradecerles a todos por habernos acompañado, por haber estado presentes en una charla más, y los convocamos de vuelta para dentro de 15 días.